Muy buenos días, jovencitos y señoritas, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre determinación de una fórmula química. O sea, cómo interpretar una fórmula, cómo determinar una fórmula empírica, cómo determinar la fórmula molecular, la forma real. ¿Ya? Entonces, vamos a conocer lo que es la fórmula empírica, la fórmula molecular y también vamos a determinar lo que es la composición centesimal. Aquí ustedes tienen un compuesto. Este compuesto está formado por 4 carbonos y 10 hidrógenos, ¿sí? Por lo tanto, su fórmula sería C4H10, ¿sí? Esa sería su fórmula molecular, ¿ya? Entonces, en esta molécula hay ¿qué cosa? Hay elementos que pertenecen al carbono y elementos que pertenecen al hidrógeno. Solo hay 2 tipos de elementos. Entonces, toda esta molécula va a constituir el 100%. El peso de esta molécula va a constituir el 100%. El peso de hidrógeno será un porcentaje y el peso del carbono formará otro porcentaje. Pero los dos van a sumar, ¿cuánto? El 100%. ¿Por qué? Porque solo esa molécula está constituida de carbono e hidrógeno, ¿ya? Entonces, nuestro primer punto va a ser lo que es la composición centesimal. Vamos a ver cómo vamos a interpretar una fórmula química, ¿no? A una fórmula química nosotros le podemos sacar la composición centesimal, ¿sí? O también la composición porcentual también se le llama, ¿ya? ¿Qué cosa es la composición centesimal? Ojo, centésima viene de 100. Entonces, vamos a hallar el porcentaje en masa de cada uno de los elementos que participan en la molécula. En el caso anterior vimos que era la molécula la molécula era, vamos a borrar, ya. La fórmula de la molécula, mejor dicho, era C4H10, ¿sí? Era C4H10. Entonces, nosotros podemos hallar, ahí este 10 me salió malcito, ya. Nosotros podemos hallar el porcentaje de cada uno, de cada uno de los elementos que constituyen esta molécula. En este caso, la suma de todo va a salir el 100%. En este caso, con 4 carbonos, 4 por 12, 48. 48, 10 por 1, 10, serían 58. Esta molécula pesa 58 UMAS o 58 gramos. También lo podemos relacionar con gramos, ¿sí? Ahora, entonces, la composición centesimal, 58 es el 100%. 48, ¿cuánto será? Más del 50%, ¿sí? Igual también, 58 es el 100%. El 10, ¿cuánto será? Entonces podemos hallar tanto del carbono y del hidrógeno. A eso se llama, ¿qué cosa? Composición centesimal. Ahora, vamos a ver a qué nosotros llamamos fórmula empírica. Se llama fórmula empírica a la forma mínima relación de los átomos de los elementos en este compuesto. Por ejemplo, ¿cómo sería? Si yo simplifico, ¿qué me quedaría? C2H5, ¿ya? Entonces, C2H5. Esa sería la fórmula empírica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fórmula empírica es la fórmula mínima, la más resumida de la original. Entonces, si nosotros sacamos mitad, vamos a tener 2 carbonos y 5 hidrógenos. Esta sería la fórmula empírica. Muy bien, ¿cuál sería la fórmula molecular? Esta de acá, ¿sí? La fórmula molecular, dice, es la verdadera fórmula múltiplo de la fórmula empírica. Ah, entonces, profesora, quiere decir que la fórmula empírica sería esto. No, esta es la fórmula empírica, sí. Pero la fórmula molecular sería
multiplicada por un factor o por una constante que es K. En este caso va a ser 2. Entonces sería 2 por 2, 4, 2 por 5, 10. Entonces la fórmula molecular sería C4H, C4H10. A ver, ya, sería C4H10, ¿sí? Esa sería la fórmula molecular. Entonces la fórmula real. Continuamos. Ya, muy bien. Entonces, hablamos de composición centesimal cuando hablamos del porcentaje de cada componente, ¿no? El porcentaje en masa de cada componente que hay en un compuesto. Imaginemos, acá les he puesto una roquita, un mineral, mejor dicho. Este mineral está constituido de dos sustancias, ¿sí? Está constituido de dos sustancias, de oro, miren, ahí es el amarillito, y de cuarzo. El oro es un elemento químico, ¿sí? Y el cuarzo es el dióxido de silicio. Entonces, esas dos sustancias van a formar esta roca. Entonces, nosotros podemos hallar, ¿qué cosa? Podemos hallar la masa de esta mezcla, ¿ya? Pero antes tenemos que hallar, ¿qué cosa? El porcentaje. Si yo quiero hallar el porcentaje, ¿sí? El porcentaje, entonces, imagínense que este es el dióxido de silicio, ¿sí? O sea, la parte blanca, ¿ya? Este es el dióxido de silicio. Está formado por silicio y oxígeno, ¿sí? Silicio sería A y oxígeno sería B. Entonces, yo puedo hallar la masa total de esta sustancia, sí. ¿Sí? Puedo hallar la masa total o el porcentaje de esta sustancia. Digo, la masa de A más la masa de B es igual a la masa total, ¿sí? Entonces, el porcentaje de masa de A más el porcentaje de la masa de B va a ser ¿cuánto? Va a ser el 100%. Entonces, la composición centesimal sería el porcentaje de la masa de A y el porcentaje de la masa de B en esa mezcla, solo en la sílice nomás. ¿Está claro? Y si ya me piden hallar de una mezcla, porque esta es una sustancia, ya puedo hallar sumando las dos masas. ¿Ya? Muy bien. Ay, Dios mío. Me dice, fórmula empírica. Fórmula empírica. ¿A qué se refiere con la fórmula empírica? ¿No? Se representa por una F. Ya hemos dicho que es la fórmula mínima, ¿no? O simplificada que indica la relación entre los átomos de los elementos. ¿Ya? ¿Cuándo? Cuando forma un compuesto. Hay reglas para poder determinar la composición centesimal o porcentual, ¿ya? Primero, todas las masas, o sea, me van a dar de repente 5 gramos de oxígeno, 7 gramos de carbono, yo voy a considerar como 100 gramos. O sea, el peso original, el peso que me va a dar, lo voy a considerar como 100 gramos. Y con ellos vamos a calcular la masa de cada componente. ¿Cómo? Primero se halla el número de moles de cada átomo. Como ya estoy considerando que la masa con respecto a 100, entonces la masa de todo esto va a ser 100 gramos. Lo vamos a considerar como 100 gramos. ¿Sí? Si los valores obtenidos son decimales, entonces se divide entre el número menor. Se mantiene uno de ellos, perdón, si aún se mantiene decimales, ¿qué hacemos? Buscamos un factor, el más pequeño, ¿para qué? Para multiplicarlo y para que me dé en un entero. No entiendo, vamos a hacerlo en problemas. ¿Ya? Vamos a hacerlo en problemas. Ya.
vamos a hacer esto en problemas. A ver, luego tenemos otro concepto que vamos a ver, es la fórmula molecular. Hablamos de fórmula molecular ¿cuándo? Cuando es la relación verdadera, la fórmula real del compuesto. Y podemos determinarla multiplicando la fórmula empírica por una constante, ¿ya? En este caso, mira, el metano, ¿cuál es su fórmula del metano? A ver. Muy bien. Entonces vamos a ver cuál es la fórmula molecular del metano. El metano tiene una fórmula molecular de CH4. Ojo, es el primer alcano. ¿Sí? CH4. Muy bien. Esa es su fórmula. Y tú lo puedes simplificar a esto. 1 no tiene mitad. 4, o sea, los dos tienen que tener un número, tienen que ser divisibles por un número. Los dos. ¿Sí? En este caso no. Entonces, la constante sería 1. ¿Ya? La constante sería 1. Muy bien. La constante sería 1. Vamos a hacerlo mejor porque está medio feito esto. Entonces, la constante vendría a ser 1. Ahora, por eso es que en este caso la fórmula empírica y la fórmula molecular serían la misma. Vamos a hacer el propano. El propano tiene una fórmula de C3H8. Yo les pregunto, el propano tiene, entonces la fórmula del propano es C3H8. No se puede simplificar, el 3 no tiene mitad, el 8 sí. Para poder simplificar tenemos que tener, los dos tienen que tener mitad o tercia, ¿no? Entonces, su constante va a ser 1. Por eso es que la fórmula empírica es también la misma, igual que la fórmula molecular. En el caso del benceno, el benceno tiene fórmula C6H6. ¿Sí? Si saco sexta, entonces la constante K es 6. Por lo tanto, su fórmula empírica es CH. ¿Ya? Entonces, eso sería en cuanto a esos compuestos. ¿Ya? Lo voy a borrar porque me interfiere. Continuamos. Vamos a ver ahora. Bueno, ya no tendríamos que ver nada porque ya hemos completado. ¿Ya? Muy bien, entonces resolvemos los ejercicios en la videoconferencia. Muchas gracias.